Respecto a lo que concierne a lo que es la planilla de construcción civil. A ver, antes de compartir un poco lo que voy a ir desarrollando, primero es hacer un pequeñísimo preámbulo de estas planillas de construcción civil, es decir, el procedimiento especial. Primer punto, tú debes tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que este régimen laboral de construcción civil es un régimen especial, ya que tú debes tener en cuenta que en Perú existen distintos regímenes laborales, o sea, no hay solo uno, son varios, sino que igual como en la parte tributaria tenemos varios regímenes tributarios para poder acogernos, que quien es el ente supervisor recaudador, que hablamos de SUNAT, con autonomía propia. Aquí en Perú, en materia de los regímenes laborales, tenemos a un ente supervisor rector, que es el Ministerio de Trabajo, en acompañamiento con SUNAFIL. Entonces, dentro de este aspecto, tenemos nuestros regímenes laborales en el cual, pues, estas entidades mencionadas hace unos instantes son las que supervisan la correcta aplicación dentro de los sectores. Asimismo, tenemos, pues, a los regímenes laborales el régimen laboral general, ¿no? Que cada uno ya debe tener en cuenta todos los beneficios laborales que le puede corresponder a un trabajador de la actividad privada. Y tenemos los regímenes laborales especiales, ¿no? Catalogados en este caso como el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, tenemos al régimen laboral agrícola, tenemos al régimen laboral de construcción civil, ¿no? Tenemos al régimen laboral de los deportistas, el régimen laboral de los trabajadores del hogar, ¿no? Cada uno con sus lineamientos. Entonces, habiendo explicado esto, aterrizamos al régimen laboral de construcción civil, el cual, pues, nosotros tenemos que hacer un estudio de cómo hacer la aplicación en este ámbito laboral. Todavía no voy a compartir nada porque estoy haciendo un pequeño preámbulo. Mil disculpas, justo comenté eso hace unos instantes. Entonces, habiendo hecho este pequeño preámbulo, correcto, para que ustedes me escuchen un poco e imaginen en este momento cuántos regímenes laborales tenemos. Nosotros en estos momentos aterrizamos al régimen laboral de construcción civil, ¿correcto? Ahora, en estos momentos, permítanme un instante, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Si hay algún ruido, por favor, algo que no se escuche claramente, me avisan, por favor, ¿sí? Les agradecería eso bastante. Bien, ahora, eh, aquí yo voy a hacer algunos puntos o anotaciones rápidas para ir viendo aplicaciones prácticas también. Nosotros lo que vamos a ver hoy, que es un punto específico en este lapso de tiempo, es la asignación familiar versus la asignación por escolaridad, ¿correcto? Vamos a ver esto. Ahora, tú debes tener en cuenta algo muy importante en estos dos aspectos, en estos dos puntos. Vamos acá a ponerle de esta manera. Bien, y listo. Tú debes tener en cuenta algo muy importante. En el caso de la asignación familiar y la asignación por escolaridad. Si hablamos exclusivamente del régimen laboral de construcción civil, ¿correcto? Si hablamos del régimen laboral de construcción civil, tú debes tener en cuenta algo muy importante dentro de este régimen, ¿correcto? En primer lugar, tú debes tener en cuenta, y vamos a ampliar un poco acá, que la remuneración, en este caso, la remuneración se otorga bajo convenio colectivo, ¿correcto? O conocido como negociación colectiva. Es decir,
la negociación colectiva que hay entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, la Federación Peruana de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO. CAPECO es la entidad, en este caso, que representa a las entidades o empresas, en este caso, de construcción civil. Y ampliando un poquito esto para que ustedes me entiendan un poco, este convenio se negocia para estos tipos de trabajadores. Para, en este caso, el operario, para el oficial y el peón. En la cual dentro del convenio colectivo explican quiénes son catalogados como operarios, quiénes son catalogados como oficiales y quiénes son catalogados como peones. Ahora, tú debes tener presente que de estos no hablamos de ingenieros, no, 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 no. Solo de personas especializadas en estos campos. O sea, el régimen laboral de construcción civil es aplicable para estas personas. Ahora bien, en este caso, para este convenio que tiene aplicación y duración, ¿no? Que es el convenio 2024-2025, ¿ok? Que en este caso su duración de este convenio es hasta el 31 de diciembre del 2025. Antes era de la siguiente manera, ¿no? Culminaba, por ejemplo, ¿no? Mayo 2023 y se hacía un nuevo convenio que tenía vigencia desde el 1 de junio del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024. Y así sucesivamente. Pero para este nuevo convenio que ha ocurrido, lo que se está haciendo es lo siguiente, ¿no? Que el convenio que estoy mostrando, que estoy colocándote en estos momentos, tenga vigencia desde el 1 hasta el 31 de diciembre del 2025. Ahora, dentro de este convenio colectivo, ¿correcto? Dentro de este convenio colectivo, se establece una remuneración diaria, ¿correcto? Que en este caso para lo que es el operario, es de 86,80 por día, o jornal básico que se le llama, ¿no? Para el caso del oficial es 68,10 y en caso del peón es 61,30, ¿correcto? Estos son lo que denominamos nosotros, ¿no? Y lo que se denomina en el convenio colectivo como jornales, como jornal básico, ¿correcto? Esto es lo que se denomina dentro del convenio como jornal básico. ¿Correcto? Entonces, nosotros al momento de hacer nuestra tabla salarial dentro del régimen laboral de construcción civil, primer punto, tienes que basarte a estas personas, ¿correcto? Y tienes que basarte a estos jornales básicos. Es decir, el jornal básico es el importe por día que se le está pagando al trabajador de construcción civil, ¿correcto? Ahora bien, teniendo claro este punto y esta palabra clave que es muy importante, esto. Esto es muy importante, ¿correcto? Convenio colectivo. O sea, si tu remuneración es negociada por convenio colectivo en construcción civil, para estas personas sí es negociada bajo convenio colectivo y se establece. Es decir, para estas personas no existe una remuneración, una remuneración mínima vital. Así de simple. Porque el sueldo ha sido establecido bajo jornales básicos, bajo estos impuestos. ¿Correcto? Entonces, teniendo claro este punto que es muy importante dentro de lo que es y lo que tenemos que ver aterrizando a la asignación familiar y la asignación por escolaridad, debemos tener en cuenta la normativa de la asignación familiar y se las muestro en estos momentos. Nosotros debemos tener claro, este es un decreto que hace modificaciones en lo que es la asignación familiar, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tú debes tener en cuenta esta ley. La ley 25.129 que habla de la asignación familiar en sus tres artículos y que las cuales han sido modificadas hasta con este decreto supremo, el 003-2023.
en la cual, como tú puedes leer aquí como título, ¿qué es lo que dice? Este decreto que dice, decreto supremo que modifica el decreto supremo 03590 trabajo, fijan la asignación familiar para los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, ¿correcto? En este caso, dentro de esta norma, pero les explico la modificación, porque esta norma se modifica. Aquí han modificado el tema de lo que es la asignación familiar que se le otorga a los hijos que cumplen mayoría de edad. Pero si yo me voy a esta ley, la ley 25.129, aquí la voy a mostrar que es una ley bien antigua, ya lo voy a poner, la ley 25.129, abrirla. Aquí, a ver, un momento, aquí sí va a abrir. Listo. Acá. Miren, esta ley es bien antigua, ojo, pero que se está aplicando hasta la actualidad. Entonces, si tú puedes ver aquí, esta ley que es del año, pues, 89, ¿qué es lo que nos dice en su segundo artículo? En su primero, segundo y tercer artículo, dice, en el primer artículo, ¿qué te dice? A partir de la vigencia de la presente ley, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar, ¿correcto? Dicen, cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador que perciba una remuneración, hablo en forma general, el trabajador que perciba una remuneración, en este caso, por negociación colectiva o convenio colectivo, en este caso, no tiene derecho a percibir una asignación familiar. Pero ojo, hay sentencias y casaciones civiles que mencionan que efectivamente, si la negociación es por convenio colectivo, el trabajador no tiene derecho a percibir una asignación familiar. Pero teniendo en cuenta que dentro de esa negociación colectiva, esa asignación familiar sea reemplazada por otro concepto similar a la asignación familiar. Y esto es lo que ocurre en lo que yo te muestro en estos momentos. ¿Por qué? Uno, partiendo de esta ley que hemos mencionado, el trabajador de construcción civil que sea un operario oficial o peón no percibe una asignación familiar. ¿Correcto? Pero ¿qué te dice? Pero ojo, y casaciones civiles, ¿correcto? ¿Qué es lo que menciona? ¿Está bien? No va a percibir, pero ojo, pero en el convenio colectivo tiene que esta asignación familiar reemplazarse por un concepto similar o de mayor envergadura. Entonces, en construcción civil, ¿qué es lo que se ha hecho? Reemplazar este concepto. O sea, el trabajador, lógicamente, no va a recibir asignación familiar, pero sí recibe asignación por escolaridad, ¿correcto? Entonces, aquí viene lo bueno, porque aquí en el convenio colectivo se establece cuánto le corresponde percibir al trabajador de construcción civil en materia de asignación por escolaridad. En el convenio se establecen todos los beneficios que le corresponde al trabajador, ¿ah? Como gratificación, su CTS, cómo se va a calcular, en este caso, hablamos de una bonificación por altura, o sea, hay varios conceptos para calcular, pero de eso yo estoy sacando una cerecita del pastel para poder explicarles a ustedes. Entonces, en esta asignación por escolaridad que tú puedes apreciar en este momento, ¿correcto? ¿Qué es lo que te dice la normativa? En el convenio colectivo, me dice, ¿sabes qué? Al trabajador de construcción civil, que sea operario, oficial o peón,
y tenga hijos, ¿correcto? Eh, que estén cursando estudios primarios, ¿correcto? Estudios básicos, o estudios superiores, ¿correcto? Básico o superiores, educación básica o superiores. Entonces, ahí tenemos que ir a la normativa del Ministerio de Educación cuando hablamos de educación básica, qué significa, ¿no? Porque el convenio no le explica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el trabajador, ¿cuánto le va a corresponder? 30 jornales básicos, ¿correcto? ¿Qué le corresponde? 30 jornales básicos. Es lo que le va a corresponder al trabajador en este caso, de construcción civil, ¿ok? 30 jornales básicos. Esto quiere decir que si yo plasmo esto acá, yo lo plasmo, si hablamos de asignación por escolaridad, ¿correcto? Si hablamos de asignación por escolaridad, ¿cuánto le correspondería? En este caso, acá lo vamos a poner mejor aquí, de cálculo anual. Son 30 remuneraciones o jornales básicos. O sea, esto por 30, esto por 30 y esto por 30 de manera anual, ¿correcto? Esto le corresponde de manera anual. La asignación por escolaridad, ¿correcto? Este es el importe que le corresponde de manera anual, tanto al que es operario, al que es oficial y peón. Pero tú sabes que en el régimen laboral de construcción civil se puede pagar de manera semanal, de manera quincenal. Ya eso depende del acuerdo, no es que siempre se va a hacer semanal, o sea, depende ya del acuerdo de pago entre empleador y trabajador, no puede ser semanal, puede ser quincenal, ya depende. Normalmente, en la práctica, se paga de manera semanal, normalmente, ¿correcto? En la práctica. Ojo, en la práctica. Pero no hay una norma que diga en estos casos cada cuánto tiempo tienes que pagarle, ¿no? O sea, cómo deben ser los pagos. Entonces, nosotros aquí, esta asignación por escolaridad la vamos a sacar de manera mensual, mensualizada. ¿Mensual cuánto? Estos 2.604 lo vas a dividir entre cuánto? Entre 12, ¿correcto? Igual esto, entre 12, ¿correcto? Entre 12. Entonces, y luego de esto lo vamos a convertir mensual y de manera diaria, ¿correcto? Diaria. Entonces, esto divídelo entre 12, ¿correcto? Esto divídelo entre 12. Entonces, tú por día al trabajador, por día, si es operario, si es oficial, o en este caso, si es peón, tú le vas a pagar por día estos conceptos, esos importes, ¿correcto? Estos importes, ¿ok? Estos importes. En este caso, estos importes van a ser pagados incluyendo también su domingo, o sea, por 7 días, incluyendo el dominical, que se le conoce dentro del ámbito, ¿correcto? Dentro del ámbito. Entonces, voy a señalar esto de acá. Este concepto que tú tienes en estos momentos, ¿ok? Esto es lo que tú le vas a pagar al trabajador de construcción civil, dependiendo si es un operario, un oficial o un peón. Ahora, muchos dirán, profesor, pero yo no sé quién es un operario. Por ejemplo, un operario puede ser, no sé, el ingeniero civil. No. Un operario es un técnico, una persona técnica especializada, que el mismo régimen laboral de construcción civil lo definen. Existen dos tipos de operarios. El operario civil, correcto, y un operario civil y operario especializado. Existen dos tipos de operarios en el cual en el operario civil, por ejemplo, que tiene que estar pues certificado, tenemos, por ejemplo, al winchero, tenemos a un chofer,
¿no? Tenemos, por ejemplo, por decir, maestro de obras, puede estar como un operario civil, ¿no? Entre otros, que menciona el convenio. Y un operario especializado son aquellos que manejan, pues, equipos especializados, ¿no? Que hay se catalogan varios equipos especializados, ¿correcto? Entonces, ellos, por ejemplo, si tienen hijos, ojo, porque esta asignación por escolaridad se otorga cuando tienen hijos, se le va a otorgar, en este caso, ¿no? Como repito, para hijos que estén cursando estudios, ¿no? De educación básica regular, estén cursando estudios superiores. ¿Correcto? Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta. Se tiene que presentar la documentación en el momento que el trabajador esté en la empresa. Esto tiene, profesor, efectos retroactivos, por ejemplo. Profesor, se me olvidó y recién le voy a presentar a mi empleador el día de hoy. Se me olvidó. Entonces, en ese caso no habría efecto retroactivo porque no es culpa del trabajador en este caso, del empleador, perdón. ¿Correcto? Ahora, desde el primer día, el trabajador tiene que presentar esta documentación o hacer partícipe al empleador que tiene hijos, en este caso, que tienen edad, ¿no? En cursar estudios. Ahora, el punto es, en la asignación familiar, que no se le otorga, pero tú sabes bien que aquí se otorga solo el 10% de la RMV, ¿correcto? Sin importar la cantidad de hijos. O sea, tú puedes tener uno, dos, tres hijos, siempre te van a proporcionar el 10%, pero esto no se aplica en construcción civil. ¿Por qué? Porque no se otorga, ¿correcto? Ya justo expliqué los motivos. Pero aquí, en este caso, se otorga, ¿correcto? Se va a otorgar o se otorga en este caso por cada hijo que tenga el trabajador de construcción civil. O sea, por cada hijo. Si este trabajador de construcción civil tiene tres hijos que están ahorita, en estos momentos, cursando educación superior, por cada hijo se le va a dar su asignación por escolaridad, ¿correcto? Por cada hijo, ¿correcto? Por cada hijo, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, acá me preguntan por respecto a los beneficios sociales. Como te repito, James, en la forma de cálculo de los beneficios sociales aquí, como son gratificaciones CTS, no es el mismo cálculo que se realiza normalmente. Por eso, desde un principio mencionábamos que este es uno de los regímenes especiales que existen en nuestro país. Entonces, aquí en este régimen especial que establecen por convenio colectivo, nos mencionan la forma de cálculo, que toda forma de cálculo se basa bajo el convenio colectivo. ¿Correcto? Entonces, la asignación por escolaridad y otros conceptos no entran a la forma de cálculo. ¿Por qué? Porque en el convenio colectivo nos explican cómo calcular los beneficios sociales, como por ejemplo las gratificaciones. ¿Correcto? Cómo las gratificaciones, cómo debemos calcularlas. Nos explican ahí. Con respecto a las vacaciones, nos explican cómo calcular las vacaciones. Por ejemplo, en el caso de las gratificaciones, nos dicen que las gratificaciones se calculan en base al jornal básico, nada más. Es decir, que al trabajador, por ejemplo, que le corresponda su gratificación por fiestas patrias, se va a calcular bajo 40 jornales básicos, ¿correcto? Bajo 40 jornales básicos, ¿sí? Y esto va a ser dividido entre 7. Eso es lo que nos dice en el régimen laboral especial que se ha establecido de esa manera y se respeta el mencionado convenio, ¿correcto? Y esto va no solo para este, sino para todos. Por ejemplo, en el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, ¿qué nos dice para las microempresas? Oye, la microempresa, si está inscrita ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que pasa? Solo le corresponde al trabajador que labora para una microempresa 15 días de vacaciones. Entonces, ¿tú tendrás que calcularle CTS? ¿Tendrás que calcularle gratificación? La respuesta es no, porque no estoy obligado a pagarle. Porque la norma me dice, si mi empresa está inscrita como dentro del régimen laboral de la micro y pequeña empresa y me ha calificado como microempresa, persona que trabaje conmigo
Dentro de mi empresa solo le daré 15 días de vacaciones. No le voy a otorgar gratificación, nada. Por más que exista una norma general que me diga que al trabajador le corresponde CTS, que al trabajador le corresponde vacaciones, que al trabajador le corresponde gratis. Sí, pero como ese régimen laboral tiene la norma o rango de ley y ahí dice que no se le otorga, entonces no tengo que hacer cálculo. Lo mismo ocurre en este régimen laboral. Aquí se establecen los lineamientos para la forma de cálculo, ¿correcto? Entonces, eso quiero dejar claro para que un poco ustedes, no tanto de construcción civil, sino en otros regímenes laborales que aún a ustedes les toque ampliar, sepan que cuando hablamos de un régimen laboral especial, debe establecer la forma de cálculo de los beneficios. Si no lo establece, hey, recién me voy a mi norma general, es decir, la ley de la CTS, la ley de gratificaciones, la ley de vacaciones, ahí recién me voy porque no me está estableciendo en mi régimen laboral especial la forma de cálculo. Pero aquí, en construcción civil, en el convenio colectivo, como régimen especial laboral de construcción civil, sí establece la forma de cálculo. Entonces no tengo que ir a la norma general. Y eso es lo que explica en el convenio colectivo, ¿no? Quiero ampliarme un poquito en esto para que lo entiendan, para que no quede vago, en este caso, el concepto o la explicación. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, es muy importante este régimen laboral de construcción civil. Por eso me detuve un momento a conversar al principio y hacer un preámbulo, ¿no? Para los que no estuvieron quizás al minuto, justo especificaba, ¿no? Que en nuestro país existen distintos regímenes laborales, como yo comenté, pero tenemos el régimen laboral general y tenemos los regímenes laborales especiales. Como mencionaba en la parte tributaria, tenemos los regímenes tributarios, ¿no? El régimen tributario general y tenemos los regímenes laborales, perdón, los regímenes tributarios especiales, ¿no? Como es el régimen microtributario, el régimen especial, el nuevo RUS, ¿no? Cada uno con su propio tratamiento que lo supervisa SUNAT. En este caso, ¿supervisa quién? Ministerio de Trabajo en coordinación, en parametrización con SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, es por eso que existen estos tipos de convenios, ¿correcto? En ese caso. ¿Ok? Entonces, hay conceptos que sí se otorgan, en este caso, con descanso médico y hay otros que no. Por ejemplo, en construcción civil se establecen beneficios en los cuales se otorgan por día efectivo laborado. En este caso, esta asignación familiar, si hay descanso médico, se va a otorgar. Se va a otorgar porque es justificado. Pero si faltase el trabajador, no se le otorga. Me dejo entender, no se le otorga. Eh, pero si hay descanso médico, sí, pero hay algunos beneficios dentro de esto que me especifica claramente que el trabajador tiene que estar físicamente, o sea, por eso habla de día efectivo laborado. Cuando hay descanso médico, aquí no se considera un día efectivo laborado. Lógicamente se le paga la remuneración el día que le corresponde, pero no se le otorga otros beneficios, pero en sí se le otorga su CTS por ese día, su gratis proporcional también, pero lo que son, por ejemplo, ¿no? Aquí en construcción civil hablan mucho del BUC, la bonificación unificada de construcción, el BUC, que ese es lo que le corresponde a todo trabajador de construcción civil. ¿Correcto? Que en este caso es el 30% del jornal básico que percibe el trabajador. Ahora, pero esto se le otorga, esta bonificación unificada de construcción, se le otorga al trabajador de construcción civil por día efectivo laborado, por día efectivo laborado. O sea, día que está físicamente en la empresa. Profe, si falta descanso médico, no, no se le otorga el bono. ¿Correcto? Ahora, he escuchado casos que muchos me preguntan, profesor, si el trabajador labora hasta mediodía nada más porque tiene que hacer algo y se va, ahí, ¿qué hago? ¿Le descuento? No, eso ya es criterio del empleador. Eso es la política que establezca el empleador, porque la norma no hace hincapié a que si el trabajador labora solo 2 horitas o 3 horitas, porque son casos específicos que normalmente no se van a dar. Pero si sucediera el caso, ya es criterio de ustedes establecer. Si ustedes,
por ejemplo, el trabajador tiene una emergencia y tiene que retirarse al mediodía porque tiene una cita médica, lógicamente no le vas a descontar pues sus beneficios, ¿no? Le otorgas como si hubiese trabajado, ¿correcto? Ese es otro punto de análisis. ¿Ok? Entonces, hago estos comentarios y comento porque sí hay casos que me han consultado eso, ¿no? Y la norma no hace hincapié a esos puntos específicos y raros que se podrían dar, ¿no? Que un trabajador labore solo 3 horitas y después se vaya, no es muy común en ese aspecto. ¿Correcto? En ese caso, ¿ok? En este caso, el límite, lo que pasa que aquí, la asignación por escolaridad, estimado James, se otorga por hijo que esté cursando estudios de educación básica o estudios de educación superior. O sea, date cuenta que ahí en este caso, se otorga con la documentación sustentatoria emitida por la entidad competente, ¿correcto? Que en este caso es Ministerio de Educación, pero Ministerio de Educación designa en este caso, a los colegios. ¿El representante quién es? El director. Tiene que emitir un documento certificando que el hijo del trabajador se encuentre haciendo educación superior, ¿correcto? En el caso de universidades también. En el caso de universidades también. Ahora, la interrogante es, profesor, ¿qué pasa si y me lo han hecho como pregunta y se la dejo a ustedes como interrogante, que la voy a responder lógicamente en el curso, pero se la dejo como interrogante? Profesor, ¿qué pasa si mi hijo terminó su colegio, quinto de secundaria, y en estos momentos se encuentra en la academia estudiando? Se encuentra en la academia. Pregunta, ¿el trabajador tendrá derecho a percibir asignación por escolaridad? Mi hijo se encuentra en la academia estudiando, en la academia preparatoria preuniversitaria. La pregunta es, ¿le corresponderá seguir recibiendo asignación por escolaridad o no? Es interrogante, se la dejo a ustedes para que puedan ustedes responderla, que ojo, esa respuesta no se encuentra en el convenio colectivo. Ustedes me dicen que sí, dejo esa pregunta abierta para que ustedes ahí puedan investigar al respecto. ¿Correcto? Ahí ustedes pueden investigar, pero como les comento, la respuesta no se encuentra en el convenio colectivo. La respuesta no está en el convenio colectivo, eso sí, lo dejo ahí para que ustedes sepan, ¿no? Y un poco se hagan la idea, porque son casos que se puedan presentar en ese aspecto y tienen que revisar otras cosas ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, este régimen es amplio y se presentan, en este tiempo que tengo de dar estas charlas con estos temas, se presentan varias preguntas al aire se tiene que ver otras cosas más. Bien, amigos, entonces, bueno, he tratado de absolver también las preguntas correspondientes en ese aspecto, a las cuales ustedes me han hecho presentes en estos momentos. Y bueno, esperando que haya sido de su total provecho este pequeño webinar que hemos tenido con respecto a lo que es el régimen laboral de construcción civil, correcto, en el cual voy a desarrollar pues una planilla completa de construcción civil y explicar ahí para quiénes corresponde y cómo corresponderían los beneficios laborales, en este caso para estos tipos de personas. Entonces, de mi parte, agradecerles su atención prestada en estos momentos y lo dejo con mi colega Jason para que le pueda dar mayor amplitud de la información del presente curso que vamos a desarrollar en estas próximas semanas.